Buenas tardes, es un placer saludarles a todos y cada uno de ustedes. Tenemos uno de los hijos de el pastor Rigoberto Castro, quien ha fallecido y que ahora mismo está en la presencia de Dios. Regálenos su nombre, por favor. Amén, Pastor Wilson. Me llamo Ricardo Castro Lorenzano. Ricardito me decía él. Sí, pastor, soy el menor de todos. Usted es el menor. Sí. Cuénteme, ¿y usted es el que actualmente está pastoreando la iglesia? Exacto, pastor. Mire que nuestro amado pastor Rigoberto Castro, pues, nos encomendó esto. Sí. Y me encomendó a mamá también. Dámela, me dijo. Desde luego. Entonces, ahí vamos, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. Cuénteme de el legado que deja su papá. Lógicamente, el legado para ustedes, los hijos, es extraordinario. Aquí entre nos y para Televida, nuestro programa Voces de Vida por Televida, ¿qué es lo que más admiró de su papá? Bueno, puedo decir muchas cosas, pero voy a decir dos. Sí. Uno, su vida de oración. Sí. Porque sí. Nosotros estábamos, Pastor Marquito, muy chiquitos. Y eso era día, tarde y noche, madrugada. Él invertía en oración hasta de 8 a 10 horas al día, hermano. De 8 a 10 horas diariamente. Y que lo veníamos viendo desde chiquito. O sea, no fue que un día sí, un día no. Eso era diariamente. Era diariamente. Y ahorita que él estaba bien complicadito de salud, oraba 5 horas. No, pero le estoy hablando de que ya no podía abrir sus ojitos, ya no tenía fuerza. Aún así, en su lecho de enfermedad y de dolor, oraba 5 horas. Así, hermano. Para su estado de enfermedad, como estaba, 5 horas era mucho. Pues porque hay un cuñado mío que estuvo muy cerquita de él y le decía, oremos, Kevin, le decía, oremos. Y cuando empezaban a orar, Kevin le hacía así, que ¿a qué hora? Pues ya llevaban 2 horas y Kevin ya estaba quemado. Que Kevin es un hombre de oración. Sí, ¿verdad? sí. Pero, hombre, y cuando se ponía él, 5 horas. Ahorita en su estado en que estaba, pastor. Eso quiere decir, pastor, que su padre por muchos años, en la mayor parte de su ministerio, oró intensamente muchas horas. Le voy a contar otro testimonio, pastor. Hubo la ocasión que ayunó 30 días sin comer y sin beber agua. Sí. La mamá de él, mi abuela, sí, no tarda en venir, dice que ella lo iba a limpiar, ¿verdad? Y le quitaba, dice que descascaró toda la piel. Sí. Pero esos 30 días de ayuno creo que fueron una gran victoria hasta el día de hoy. ¿Usted cree que el desarrollo que ha tenido la Iglesia Libre de Dios Pentecostés en Honduras, que tienen varias iglesias plantadas en ciudades, aldeas, caseríos, montañas, ¿usted cree que ese gran logro de plantación de iglesias se debe a la vida de oración que él tenía? No tenemos duda. Sí. Mire, no hay ni una grisma de duda de que fue la oración y seguirá siendo la oración la que va a hacer crecer este ministerio, pastor. Y la otra parte que le dije que le iba a decir 2. Ajá. Un hombre de familia. De familia, apreciaba mucho a su esposa, a sus hijos. Nosotros veníamos de era un trato excelente, pero a la vez había ese rigor de padre, ¿no? 2 cosas. Ajá, ok. Pero veníamos de la escuela. Sí. Nosotros llegábamos a eso de las 3:30 de la tarde, ¿verdad? Y tocábamos la puerta. Sí. Papá, pasen Richardito, pasen Jessiquita, Richelito, el que tocaba, ¿verdad? Sí. Y cuando tocábamos, él estaba
con todos sus libros, diccionarios bíblicos. Él fue un autodidacta de lujo, leía incansablemente. Y leía para una cosa, pastor. Ajá. Para escribir lo que no decían esos libros. O sea, lo leía, sí, ¿verdad? sí, y lo que no decía. O sea, en pocas palabras, era un lector crítico en el buen sentido de la palabra. Porque cuando vamos a hacer teología, hay que ser críticos en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es lo que el escritor no dijo o qué es lo que dijo mal? Exacto. O escribió mal? Y él era ese, de que no había escrito ahí, y entonces él escribía, él iba escribiendo. Él quedó con 3 libros que en el nombre del Señor, si el Señor así lo quiere, se van a ensamblar, ¿verdad? Porque Oiga, las notas ahí están. Usted sabe que lo entrevisté, no lo grabé, pero sí hablamos como media hora, y él me habló que quería escribir un libro sobre la oración y su vida de oración. Sin embargo, él murió, está en la presencia de Dios. ¿Qué va a pasar con eso? Ustedes, los hijos, ¿será que van a escribir muchas de las vivencias de él en la parte ministerial? Mire, pastor, sí, pero él dejó sus notas. De tirarlo, de encontrar una editorial. En serio, sí, ahí sí, está, sí. Ahí más adelante. Yo seré el primero en comprar esos libros, ¿eh? Tiene que avisarme. Aviso, Pastor Willis. Vamos en la recta final de esta entrevista. Yo lo admiré como predicador. Escúcheme, daba gusto escuchar a su papá cuando predicaba. Era un gran orador, era un gran predicador y sobre todo lo hacía apasionadamente. Así que yo admiro de su papá 2 cosas, yo diría 3 cosas: su vida de oración, que era un predicador extraordinario, y cómo plantó la Iglesia Libre de Dios Pentecostés en Honduras. Él fue a las montañas, él se dedicó a las montañas y no había caminos, pastor, ¿verdad? Hubo un mensaje muy lindo, pastor, que yo tendría mis 5 años. Entremos al campo de la oración. Aquí se me quedó, pastor. No se me olvida el título. Entremos al campo de la oración. Ahí. Y toda la vida que lo escuché predicando, sus mensajes iban basados en la oración. Toda su vida. Era un gran predicador. Muy lindo predicador. Bueno, a nosotros teníamos unas reuniones que venían muchos los líderes y los pastores de las iglesias. Sí. Y nosotros lo mirábamos, hermano. Para un mensaje se preparaba hasta 2 meses, hermano. Hubo vez que leyó el libro. Hasta 2 meses para un mensaje. Porque esas reuniones se hacían cada 4 meses. Claro. Entonces hubo un mensaje que predicó del libro de Proverbios y se lo leyó 48 veces para poder dar ese mensaje, el libro de Proverbios. Extraordinario. Para predicar un tema del libro de Proverbios, ¿leyó el libro cuántas veces? 48 veces. Ahí, en eso que él estaba. Entonces, tremendo, ¿no? O sea que predicaba en todo su contexto, ¿no? Usted sabe que la ciencia hermenéutica dice que el texto sin su contexto es un pretexto. Y para explicar bien el texto sagrado está el contexto inmediato, lo que está antes o después del pasaje, el contexto orbital, histórico y cultural, y él procuraba empaparse de todos esos contextos para hacer una exégesis correcta. Así como me lo está diciendo, pastor. Hubo una vez que quería predicar de David cuando estuvo con Goliat. Sí, sí, sí. Y había una frasecita que decía: tú vienes contra mí con espada, ¿verdad? Ok. Mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa frasecita no pudo predicar ese mensaje porque dijo: yo quiero saber si él estaba orando ahí o no estaba orando. Y no lo predicó. No, en serio, en serio. No lo predicó porque sí. no buscó el libro, pastor, buscó el libro saber
si alguno decía si esa frase había sido una oración o había sido solo decírselo al gigante, ¿no? Y no lo predicó mejor. Aseguró. Sí. Finalmente, ¿cómo acepta el desafío de pastorear la Iglesia Libre de Dios Pentecostés aquí en la capital? Y usted es de los menores. Entrevisté a Riguito, generosamente me dio una entrevista. Sí, muy lindo. Y yo pensé que era el pastor, él es el mayor, no es uno de los menores, me dice que es usted. ¿Cómo acepta ese reto? No es fácil, ¿no? Me dijo alguien, pastor, hace poco me habló un pastor y me dijo, mano Ricardito, los zapatos del pastor Roberto Castro son bien grandes, pero me dijo, sí. Dios le ha dado zapatos también a usted. Exacto. Camine con eso, me dice. Y con la oración, pastor. Es que no nos vamos a desligar de la oración. ¿Por qué nos vamos a ir por otro carril que no sea el que sirvió para que Papa, por medio del Señor, hiciera florecer un ministerio tan lindo? Entonces, creo que vamos por el camino de la oración. No nos detenemos, pastor. Así es. No nos detenemos. Le agradezco por esta entrevista, mi aprecio para usted, y estamos muy agradecidos por el legado que ha dejado su papá, y lo admiramos mucho. Y le sugiero algo, pero es sugerencia, no es orden. Todos los mensajes de Rigoberto Castro que predicó deben ser escritos en un libro. Con mucho gusto le voy a contar una pequeñita antes de que... hicimos en la Voz Evangélica un conmemorativo, ¿verdad? Sí. Pues me puse a sacar títulos de mensajes para poderlos leer. Yo lo escuché en ese programa, Okay, como 130. Ahora yo soy fiel oyente de Aviva tu obra, ¿no? Exacto, lo estuve escuchando. Entonces, solo por decirle algo. Menciona algunos títulos. No los tengo, pero le voy a decir algo, pastor. Ajá. Saqué 130 títulos. 130. Y eran 6 maletas y solo saqué de una de las maletas, de la mitad de esa maleta, porque son maletas grandes, 130. Y tiene grabado en CDs, tiene grabado, o sea, no sé cuántos mensajes predicó, pastor. Muchos. Muchísimos. Que deben escribirse en un libro, y también yo seré el primero en comprarlo, y no hay duda que será de bendición este libro sobre su vida de oración, sobre su ministerio, y eso será un legado extraordinario. Amén. Y sobre todo las predicaciones que dio. Amén. Gracias por la entrevista. Dios me lo bendiga, pastor Wilson. Gracias. Estamos con usted. Vamos a estar un buen rato acá. Amén, pastor. Sí. Gracias. Privilegio. Gracias. Gloria. Te bendiga. Panalina.